Ok, entonces ya estamos grabando. Si se dan cuenta, aquí ya abrí la clase 1, que fue la que hicimos la clase pasada. Y como cada que abren el documento, lo primero que hace Overleaf es recompilar su proyecto para mostrarles algo. Aquí la fecha ya la cambió a 16 de abril, ¿no? Entonces, y bueno, yo no le he modificado nada a la clase 1, sigue estando el today. Entonces, nada más para que vean eso. Algo que ya no les comenté fue cómo descargar el PDF, que es a partir de este link, esta imagen. Aquí dice descargar PDF, aquí le dan clic y ya se los descarga. Les repito, cualquier duda, con gusto la pueden hacer en el chat o prender su micrófono y de inmediato tratamos de contestarla. Ok. Algo que pasó en la clase anterior y que ya no le di como continuidad fue el poner un capítulo, ¿no? O sea, que cuando yo ponía chapter, pues no jala, ¿no? Aquí, en este momento. Spanish, Babel. Para empezar, aquí tengo un problema. Spanish. A ver, déjame checar cuál es el problema. Use pack. ¿Tengo problema? Use packers. Ok, no sé cuál fue el problema de escritura. Ok, entonces, cuando yo puse chapter, capítulo 1, no jala, ¿no? Aquí lo que me aparece es capítulo sin estar resaltado. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nosotros tenemos un documento artículo y en los artículos, en teoría, no hay capítulos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un libro y poner capítulos, yo les recomiendo, lo que se tiene que hacer es, en vez de poner article en el document class, pues poner book. Ya cuando ponemos book, ya sale el capítulo. Déjenme, le doy un zoom out. Y una característica es que cuando pongo capítulo, los capítulos siempre empiezan en páginas impares. Entonces se va a lanzar hasta la siguiente página impar su capítulo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en la 1, puse aquí capítulo, la 2 la va a dejar en blanco porque es par, y hasta la página 3 ya pone capítulo. Esa es una característica del libro, the book. De ahí, section, subsection, y subsection. Subsection, pues también jala. Y eso le da distinto resaltado, ¿no? Por ejemplo, aquí la sección 1 es introducción y se dan cuenta entonces es capítulo 1, sección 1. Aquí es capítulo 1, sección 1, subsección 1. Si yo pongo otra subsección, ¿sí? Pues cambia también esa numeración. Y eso nos va a servir más adelante cuando veamos ya cómo generar, pues, tablas de contenido de índices o tablas de el índice de figuras, o hoy vamos a ver un poquito sobre el índice analítico. Y aquí la subsección no jaló en book, pero según un article sí jala. ¿No? Lo que ya no jaló es el capítulo. Y se dan cuenta, esta subsección, como va después de la sección 2, pues se lo anida ahí. ¿Qué cosa tiene los artículos que no tienen el libro
es que si yo pongo begin abstract, pues un artículo normalmente sí tiene un resumen, ¿no? Entonces aquí va el resumen. Y justamente te lo pone, el resumen no lo cuenta, eso lo vamos a ver después, no lo enumera. Entonces, eso nos va a servir para darle cierto orden y como les había dicho, nosotros podemos contraer, por ejemplo, si yo contraigo aquí section, me contrae todo lo de esa sección. Si yo solo contraigo una subsección, pues me contrae solo las subsecciones. Entonces, esto me puede ayudar, pues, a tener como mejor control sobre sobre la vista, ¿no? Que sea más fácil escribir, ¿no? Al momento de estar compilando. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues ya les había dicho que podíamos poner la letra en negritas o en itálica, y para eso lo que usamos es, por ejemplo, si ponen control V, sale el comando de forma directa, ¿no? Entonces, este es un texto en negritas. Y si ponen control I, sale la itálica, ¿no? Este es un texto en itálica. Y voy a ponerles un salto de línea, nada más para que quede claro. Entonces, esto te lo pone en negritas, esto es en itálica. Si yo quiero hacer itálicas negritas, pues tengo que poner, los debo de anidar. Entonces, esto es un texto en itálica y negritas. También dejen darle un salto de línea para que funcione. Y ya. Entonces, este es un texto en itálica y en negritas. Modifico un poco. También puedo hacer un cambio de fuentes para hacer resaltar ciertas partes. Por ejemplo, el comando text rm lo que hace es pone texto en fuente Romance. Y pongo texto normal para que veamos la diferencia. Texto en Romance, déjenme hago un poquito más de zoom para que sea claro. Y en este caso parece que no hay gran diferencia. Creo que es el que usa por default LaTeX, pero por ejemplo puedo poner texto en sans, text SF. Esto es poner texto con fuente sans. Aquí sí hay una diferencia. Hay a quien no les gusta la fuente sans, pero bueno. La pone en fuente sans. Puedo ponerlo como máquina de escribir, ¿no? Si nos queremos ver como muy old. Lo que va a cambiar, en vez de poner text SF, es text GT, es typer type. Entonces, fuente se llama typer type. Typer type. De máquina de escribir. Y me falta una que es SC. SC. Este no recuerdo cómo se llama. Solo voy a poner texto en SC. ¿Se dan cuenta? Eso ya me lo va modificando las letras. Pero esto solo nos está modificando partes del texto. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es cambiar todo el texto? O sea, que todo el documento pues esté en un tipo de letra. Lo que hago es modificar algo en el preámbulo. Una variable global que tiene el documento. Entonces lo que hago es renew
command. Voy a reescribir un comando que ya tiene definido LaTeX. Y el comando que voy a reescribir es family default, que es la fuente por default. Y lo que yo voy a poner es, por ejemplo, si quiero que todo esté como máquina de escribir, pues pongo tt nada, el /tt. Entonces, por ejemplo, lo que estaba en negritas, tt default. Ok. Entonces, por ejemplo, esto que estaba en negritas ya me lo puso todo como tt. Las máquinas de escribir no hacen negritas, entonces no hay negritas en el tt default. Puedo también cambiarlo todo a sans con sf default. Entonces ya todo mi texto es sans. O en Roman, srm, default. Entonces aquí puedo poner varias. Se los voy a poner los 4 tipos de comandos que pueden poner. Y como yo solo quiero que me lea uno, pues los demás los voy a comentar. ¿Cómo comento líneas en LaTeX? Es con el %. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo todo en sans y con el % voy a comentar las otras líneas y bueno, ya mi texto va a estar en sans. Ok, ya está en sans, ¿no? Entonces ya cambió todo a sans. Excepto estas líneas siguen estando en en el código que marcamos, ¿no? Porque le hicimos un cambio solo a esas líneas con esta parte. Entonces, esto nos puede ya empezar a cambiar un poquito el tipo de letra. Lo que sí es que LaTeX no tiene tantas fuentes como quisiéramos. Lo que normalmente vamos a tener que hacer es o importar, por ejemplo, si yo quiero que esté en Times, lo que voy a hacer es use package Times. Esto ya de forma interna, este comando de usar el paquete Times ya tiene este comando de renew family default. Entonces, ahorita ya está en Times New Roman, todo. Y un problema que puede haber es que, por ejemplo, la fuente Arial es una fuente de Microsoft y es una fuente de paga. Entonces, aquí no podríamos usar Arial, lo que podemos usar es algo parecido a Arial, que sería la helvética. Y bueno, también podemos subir nuestras fuentes, pero eso va a salir un poco de esta sesión. Ese ya no lo voy a poner, pero como comentario, les voy a dejar como para ejercicio del lector. También se pueden subir fuentes personalizadas. Es con terminación .tff. Así son las fuentes personalizadas. Ok. Si se dan cuenta, además, déjenme, voy a importar una paquetería que se llama Libsum. Esta paquetería lo único que hace es, me da texto ejemplo. Me da texto de ejemplo. Para no estar escribiendo como todo y se ven las diferencias que quiero hacer. Si se dan cuenta, Libsum 1. No, Libsum es un texto ejemplo y es muy largo. Entonces, lo único que quiero es que medio veamos algunas cosas. Si se dan cuenta, por default, LaTeX, por default, LaTeX tiene, está justificado el texto, ¿no? Pero habrá veces que nosotros no queremos que esté justificado o querramos que tenga, que esté centrado o que esté pegado hacia la izquierda o a la derecha. ¿Eso cómo lo hacemos? Con entornos, con 3 entornos. El primero es Begin
center. ¿Qué hace este entorno? Pues lo que va a hacer es el texto me lo va a centrar, entonces pongo libsum 1, que me va a centrar el texto libsum, su primer párrafo. En este caso, tal vez al inicio no se ve, déjenme pongo en new page. Voy a poner una sección, es texto centrado. Quede medio comentado. Se dan cuenta aquí mi texto está centrado. Para eso utilicé el entorno center, ¿no? Recordemos que los entornos empiezan con Begin y todo el entorno es esto, ¿no? Y por ejemplo, aquí este entorno también lo puedo colapsar y entonces aquí me dice, bueno, está un Begin Center y hay texto adentro, ¿no? Entonces esto igual es como por si queremos tener cierto control. Pero más adelante les voy a explicar cómo pueden hacer que, o sea, tener un mejor control. Otra cosa que podemos hacer es pegarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. El entorno se llama Flush Right. Entonces, este entorno lo que va a hacer es me lo va a pegar hacia la derecha, me lo va a alinear a la derecha. Aquí. HT, no TH. Entonces, ahora sí. Me lo va a alinear a la derecha el texto. Entonces, está alineado a la derecha, pero en la parte izquierda no. O si yo solo lo quiero alinear a la izquierda, pues es muy parecido. Lo único que hago es dar un entorno que se llama Flush Left. Flush Left. Pongo el mismo texto. Y ya ahorita el texto lo va a mantener alineado a la izquierda y bueno, a la derecha pues está como sale. Si se dan cuenta, a la par de que yo estoy escribiendo aquí, Overleaf me está generando un diagrama del texto, ¿no? Por ejemplo, de cómo está ordenado. Eso está muy padre, sobre todo cuando queremos hacer textos grandes. ¿Qué otras cosas podemos hacer en LaTeX que sean bonitas? Por Disculpa, ejemplo, mande. perdón que te interrumpa. Sí, ¿Se puede se puede cambiar la fuente de la introducción o del título, por ejemplo? Es que ahorita lo intenté bueno, le puse section y luego text, SC y no, o sea, ni siquiera me aparece la introducción. Bueno, la sección. Ajá, o sea, lo que tú hiciste, a ver si entendí, fue, por ejemplo, aquí que dice introduction, lo que hiciste fue poner text, por ejemplo, voy a poner TT, ¿no? Que es la de impresora, digo, la de máquina de escribir. Eso no lo había pensado yo, solo cambiar eso. Pues sí, mira, sí se puede. Ah, sí, es que Tal así vez como lo ahí. hiciste tú, sí está bien. Es que yo lo que hice fue afuera de las llaves o sea, inmediatamente después de section puse el text TT y después entre las llaves puse introducción. Ah, no, Eh, no, 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 no. ajá, pero no. Sí, ya. Ya vi cómo es. Sí, Ya. se tiene que poner entre las llaves. Sí, Ok, como vale, que esas gracias. cosas conforme uno va trabajando se vuelven como lógicas de pensar. Este, pero yo entiendo que al principio de repente es como, ¿quién sabe? Igual, esta pregunta yo no la había tenido. Nunca se me había ocurrido tratar de hacer ese cambio. Pero mira, sí se puede. A veces cosas que queremos hacer de repente es, por ejemplo, encerrar texto, ¿no? En cajitas. Entonces, cajas de texto. Las cajas de texto, pues lo que hace es literal encerrar
cajas, textos en cajas, y el comando se llama fbox. Y entre llaves, lo que está dentro de la llave es lo que voy a modificar, ¿no? Con el fbox. Entonces, este es un texto dentro de una caja. Entonces aquí sale, este es un texto dentro de una caja. Si se dan, este es un texto dentro de una caja. Pero hay un problema con esto. Este es un texto de varias líneas en una caja. Si yo pongo, este es un texto de varias líneas en una caja, si se dan cuenta los saltos de línea, voy a hacer un poquito más de zoom en este. Para empezar, yo puse saltos de línea que aquí no salen. Y como no hay espacio, pues me los juntan, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un texto de varias líneas y lo quiero poner en una caja? Lo que voy a necesitar es otro comando que se llama parbox, que es este. Lo que hago es genero una caja invisible para que el intérprete entienda que esa caja invisible es como una sola línea. Entonces, voy a poner sin parbox. Y pongo fbox. Aquí adentro pongo mi caja invisible que se llama parbox. Y creo que ahorita probablemente me va a marcar un error, pero vamos a ver si me lo marca o no. ¿No? Y en efecto me marca un error, ¿no? Justo en esta línea. Parbox, además le tengo que decir en qué tamaño quiero que sea la caja. Por lo menos, de qué ancho quiero que sea la caja, ¿no? El alto, pues ya lo va a definir con lo que esté escrito. Entonces, yo puedo, por ejemplo, poner que quiero que el ancho de mi caja sea de 15 centímetros. Y lo que hace, dejen hago un zoom out. Pues aquí está mi caja de 15 centímetros, por ejemplo. A veces esto de poner centímetros o píxeles o lo que ustedes quieran, no nos es tan útil o nos cuesta un poquito. Este es con parbox. Con parbox déjenme cambiarle en vez de 15 que sea de 10 centímetros. ¿No? Con un parbox de 10 centímetros. A veces, repito, el poner que sea de 10 centímetros no nos es tan útil. Yo quisiera que, por ejemplo, mi caja fuera del ancho del texto, ¿no? Entonces, aquí en vez de poner 10 centímetros, voy a poner otro comando que le voy a decir, aquí agárrate el ancho de mi texto, text width. Y entonces, otra cosa, las cajas las pone una después de otra, ¿no? Entonces, debo de dar un salto de línea. Y tarán, ¿no? Entonces, este es el ancho de mi texto de forma original, ¿no? ¿Por qué se ve tan chiquito? Por los márgenes, ¿no? Como tiene los márgenes por default, pues hay mucho. Y se dan cuenta en esta línea, que de hecho me la está marcando como advertencia, esta advertencia me la está dando porque me estoy saliendo del ancho de mi texto. No es un error mortal que diga LaTeX, bueno, ya no te voy a hacer, pero te dice aguas porque si por alguna razón fuera del programa tú vas a necesitar ese ancho, ya no va a salir tan chido, ¿no? Entonces puedo usar fbox y parbox para generar estas cajas de varias líneas y repito, parbox lo que hace es generarme una caja invisible y entonces lo que estoy realmente poniendo dentro del fbox es la caja que me genera parbox. Y hay otro tipo de cajas muy fancies, de hecho, para generar otro tipo de cajas que no sean estas, que son solo un recuadro,
lo que tengo que hacer es un paquete, agregar un paquete, use package, que se llama Fancy Box, ¿no? Y esto me genera, pues, cajas fancy, ¿no? Genera cajas fancy. Por ejemplo, una caja muy fancy, que a mí me gusta mucho usar, es una que se llama Shadowbox. Entonces, en vez de poner Fbox, pongo Shadowbox. Igual va a ser una caja de varias líneas. Voy a poner que sea del grosor de mi texto. Y ya pongo el texto. Esta es una caja. Voy a poner text. Control V. Muy fancy. Que está sombreada. Y lo que genera es este contorno sombreado, ¿no? Entonces, es una caja muy fancy. A mí me gusta mucho. Este paquete, ya les dejo de tarea que lean un poquito más de FancyBox. También genera algo que se llama a ver si no me equivoco del comando, porque casi no lo uso. En vez de Shadowbox es overall, o sea, overall, según yo es así. No, entonces overall box latex. Después de leer mucho, no sé por qué me mandó. Bueno, según yo era con este comando. Overall. Lo que hace este comando, que al parecer no es genera cajas, pero que estén, en vez de que tengan sus esquinas cuadradas, las pone redondeadas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso después ya se puede combinar con algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Otra cosa que podemos hacer con LaTeX, pues es generar listas, ¿no? Entonces, listas. Y de estas tengo pues mucho tipo de listas. Listas numeradas. Y el entorno se llama enumerate, es el entorno. Y lo que hace este entorno es pues generarme una lista numerada, ¿no? Entonces, elemento 1, 1. Pongo ítem, cada que pongo ítem estoy diciendo que ese es otro elemento, elemento 2, y pues me sale así, 1 punto, elemento 1, 2 punto, elemento 2. Yo aquí adentro de mis listas, pues puedo anidar listas, entonces puedo poner otro enumerate, entonces elemento 2, 1, ítem, elemento. Y lo que hace ya cuando estoy anidando listas, pues ya me lo saca anidado, ¿no? Y se dan cuenta aquí es 1, 2, A, B. Y si yo aquí vuelvo a anidar otra lista enumerada y le vuelvo a anidar otra lista, esto es para que vean, pues, más o menos cómo funciona. 1. Y no sé si me vaya a permitir anidarle otra lista. ¿Se dan cuenta? Ah, mira, sí, no sabía que hacía estas apóstrofes, ¿no? Pero me las sigue y me las va cambiando. No, miren, este es el último nivel. 1, 2, 3, 4. Ya no me generó el quinto nivel. Entonces, solo puede generar hasta 4 niveles. El enumerate, ¿no? O sea, solo puedo ir anidando hasta 4. Que igual si nos lo ponemos a pensar, no sé para qué quisiéramos más.
estos, el 1, el A, el 1, el A', nosotros los podemos ir cambiando con un comando de renew, pero ese sale como también de lo que quería ver hoy. Pero igual así se los muestro, ¿no? Aquí se los pongo como notita. Nota. Existen comandos para cambiar el orden de las listas. Otra pregunta que podríamos hacer es, bueno, yo ya puse este texto, ¿puedo continuar mi lista? O sea, hay una forma de que ponga Eugene enumerate item y que aquí justamente empiece el 3, ¿no? Como es de mi nivel más alto, pues debería ser el 3, ¿no? Aunque aquí sale el 1. Y si hay una forma, lo que necesitamos para poder continuar las listas es primero agregar un paquete, use package enum item, ¿no? Esto le da más funcionalidad a las listas en general, tanto las que cuentan y las que no, y lo que voy a poner es aquí entre corchetes la palabra resume. Si mal no recuerdo, así es. Y se dan cuenta, aquí ya continuó el 3, ¿no? Lo que te va a resumir es la lista anterior. Entonces, si de repente quisiéramos resumir otra lista, se vuelve un poco más complicado, pero lo que tengo que hacer es ponerle un nombre. Entonces, aquí le pongo a mi primera lista un nombre que es el comando series, no sé, lista 1. Series lista. Y entonces aquí pongo resume asterisco igual a lista. Y también me continúa justo el nombre lista, ¿no? Que es o sea, yo podría tener aquí, por ejemplo, otra lista, begin enumerate, otro enumerate, lista en medio. Justamente la que me está resumiendo es mi primera lista, ¿no? Y para eso uso el comando series. Si no pongo series, me va a continuar la lista anterior. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo tareas, para tener como más espacio del problema, pues pongo un ítem, nada más, y me salgo. Entonces, cada una estaré como continuando la anterior. Entonces, esta es una lista enumerada. Si hay listas numeradas, pues significaría que también existen, pues, listas no enumeradas. Y para generar las listas no enumeradas, lo que voy a hacer es begin algo que se llama itemize o itemize. 1, 2, y esto funciona igual que las listas numeradas, de que yo puedo anidarle listas. De hecho, podría anidarle, por ejemplo, aquí una lista numerada. Y también jala, ¿no? Las listas no numeradas pues tienen estos bullets, ¿no? Y tienen igual, pueden anidar hasta 4 niveles. Y también hay 4 bullets. Y hay otro tipo de listas que es como, se llaman de descripción. Listas de descripción. Y lo que vamos a hacer con las listas de descripción es begin description. Y lo que vamos a hacer es item, pero aquí voy a poner item con corchete. Y aquí yo, dentro del corchete, le puedo poner el valor que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguna definición, ¿no?
teorema del valor medio, por decir algo. Esto es de cálculo. Y pues bueno, le da el formato de lista, ¿no? Pero ya le puedo poner yo el valor que yo quiera con description. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Algún experimento que quieran que hagamos? ¿Se le pueden poner títulos a las listas? O es bueno, o sea, que no sea de forma manual poner antes del begin enumerate, se le puede poner así, Sí, pues, sí, sí. algo. Oh, un título. Si hay una forma, no es parte del begin, o sea, no es parte del entorno. Bueno, por lo menos la que yo tengo en mente. No sé si existe otra forma, pero la que yo tengo en mente la vamos a ver en la clase donde vamos a ver tablas, ¿no? Ahí les voy a explicar un poquito de cómo generar títulos que no salgan en la tabla de contenidos. Y que puedan, o si ya ustedes quieren que salgan, pues también. Pero igual no sé cómo a qué te refieres exactamente con un título en una lista. Ah, ajá, sí, por ejemplo, si yo en una página completa quisiera poner, no una tabla, porque pues lo podría hacer con una tabla y ponerle título a la tabla, ¿no? Pero Ujú. sino pues poner una lista de datos y ponerle, esta lista de datos significa esto. Así, bueno, que ese sea el título, ¿no? Ajá, Pero, bueno, ah, sí, sí, sí. ajá, sí, Lo que bueno, podemos hacer, sí, hay formas. Por ejemplo, puedo editar el texto. Eso no lo he visto. Son los tamaños del texto. Déjenme generar una subsection. Una section sería. Tamaños de títulos. O tamaños de texto. Que eso lo debí de haber visto antes. Pero se me fue. Lo que yo puedo hacer es poner entre paréntesis el tamaño de la palabra que yo quiera. Por ejemplo, habíamos visto la clase pasada tiny. Entonces, texto tiny. Eh, y sale muy chiquito, ¿no? O sea, tal vez con eso podría funcionar, jalar. Tiny, small, texto, small. Eh, Puedo usar large, es un texto large. Las mayúsculas cambian, ¿no? Si ustedes, en vez de poner, por ejemplo, tiny con minúscula, la ponen con mayúscula, va a cambiar todo. Entonces, igual déjenme dar saltos de línea para que no haya tanto problema. Por ejemplo, este fue un tiny con minúscula, que aquí yo puse mayúscula, pero si yo pongo tiny en mayúscula, según yo es un poquito más grande que el tiny en minúscula. No, ese no existe. Bueno, tiny con mayúscula no existe. Con el small en mayúscula, según yo, ese sí debe de existir. Small, es un texto small, texto pequeño, rayos. Small. ¿Dónde está saliendo eso? Ah, está aquí abajo. Entonces, sí. ¿Por qué no jala? Sí jala. Solo no lo estaba viendo. Igual en Tiny debería entonces de jalar con mayúscula. Mm, mm, es el que quiero abajo. Y el que quiero era este. Entonces, en Tiny con mayúscula también debe jalar. Ya me jaló el small con mayúscula. Y sale un poquito más grande. De hecho, sale más grande que el Tiny. También tengo large con mayúscula. Un poco más largo que largo.
y al final tengo huge. Igual con mayúscula y sin mayúscula. Huge. Y esos son como los tamaños. ¿No? Va creciendo poco a poquito nuestro texto. Somos padres y crece nuestro texto. Y entonces, tal vez con esto podríamos darle como algún título, sin que sea un título forzosamente, y tal vez combinarlo con texto en negro, texto en negritas o cosas de ese estilo. Otra cosa, yo les había explicado también en la clase pasada que si yo aquí dentro de antes en el document class entre corchetes pongo two columns, lo que hace es me genera un texto ahora a dos columnas. Two columns. Pues solo pongo el two. Sí, ya, aquí. Two column, sale el texto en dos columnas, ¿no? Todo mi texto. Tal vez yo solo quiero una parte del texto a dos columnas. Entonces, con eso puedo necesito usar un paquete que se llama columns. Entonces, déjenme. Pongo ese paquete, use package column. Multicols, perdón. Multicols en plural. Sí, en plural. Y lo que ya puedo hacer es poner multicolumna. Y entonces lo que hago es generar otra vez un entorno. Este entorno se llama multicols. Y aquí después del multicols, entre llaves, pongo el número de columnas que quiero. Entonces déjenme pongo mi texto ejemplo, que es el ipsum. ¿Dónde sale esto del ipsum? Pero bueno. Ipsum 1. Vamos hasta abajo. Aquí, a ver, ¿cuál fue mi error? No se pudo compilar porque tengo un error fatal. ¿En dónde? Todo del estilo, dice. Multicalls style. Ok, pues ¿qué puse? A ver, déjenme checar. Al parecer tengo mal el texto. Latex. No. El package es multicall nada más, no multicalls. Y lo que uso en plural es el entorno. Ya jaló. Y se dan cuenta justamente esa parte del lipsum. Solo esa parte está dos columnas, el resto es una columna. Nunca lo he intentado hacer a tres, nunca he tenido la necesidad, pero vamos a ver si jala con tres. Sí jala, pero yo ya creo que ya con más de tres sería, yo creo que ya no jala también. Miren, sí jala. Qué curioso, nunca lo había intentado. Entonces aquí pueden poner cuántas columnas quieren. Vamos a poner dos. Bueno, vamos a poner el 3. No, y aquí pues va a depender de lo que quieran. Pueden poner el número de columnas. Por ejemplo, esto puede ser útil en los abstracts, que normalmente son a varias columnas, ¿no? Usar un multicalls. Vamos bien, vamos bien. Algo que puedo hacer también es generar pies de nota, ¿no? Entonces, no, perdón. Section, pie de página.
Entonces, hagamos un pie de página. Y aquí lo que voy a poner es slash footnote, pie de página, y entre paréntesis voy a poner esto es un pie de página. Y entonces, si se dan cuenta, justamente donde puse el footnote me pone el 1 y hasta abajo dice, esto es un pie de página. Y yo puedo poner varios footnotes. Hay entornos, por ejemplo, en el entorno matemático, donde a lo mejor quiero poner un footnote en entorno matemático, que eso es algo que vamos a ver mañana, pero ahí no jala chido. ¿Qué es lo que puedo hacer en algunos entornos? Lo que puedo hacer es, digo, aquí ponme un footnote mark, una marca de pie de página, entonces solo sale la marca, y después, ya saliendo del entorno, lo que voy a hacer es el comando footnote text, y ya este es el pie de página de la marca anterior. Y ya, o sea, me puedo salir de mi entorno, donde tengo conflictos con los pies de página, solo digo, aquí pongo una nota, y ya saliendo, ya pongo el pie de página, ¿no? Ya le digo, ok, este era el pie de página que tendría que ir ahí arriba. Entonces, con esto podemos hacer pie de páginas. Algo muy parecido a hacer un pie de página, pues sería generar, ¿cómo se llama? Notas en margen, notas al margen. Y entonces lo que hago es, pues escribo un texto, ¿no? El teorema de Fermat, el último teorema de Fermat. Y para poner un pie al margen, lo que necesito hacer primero es decir, usar un paquete, use package margin node. Aquí tengan cuidado con la doble N. Debe de estar. Y aquí pongo mi nota al margen, ¿no? Pongo margin node. Y entre paréntesis tengo una demostración genial para esto, pero el margen es muy chico. Entonces aquí está mi nota al margen, déjenme hago un poquito más grande esto, y me debió de haber salido a la derecha, ¿no? Aquí sale mi nota al margen. Me sale del lado derecho. Si yo quiero que me salga del lado izquierdo, tengo que poner un comando antes, que se llama reverse margin. Reverse margin par. ¿No? Y entonces ahora me lo va a mandar al lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí tengo una demostración genial para esto, pero el margen es muy chico, ¿no? Del último teorema de Fermat. Guiño, guiño. Está muy padre. Y también aquí dentro del margin node, pues lo puedo, pues por ejemplo, ponerle una cajita. Entonces pongo, aquí nada más pues hay que poner como algunas cositas para que sea como fácil la lectura. Le voy a poner un fbox y un paragraph box. Aquí voy a poner text width, es el ancho del texto en mi margen. Ah, no es cierto, aquí sí va a haber un problema si pongo text width. Ahorita vemos ese problema.
¿Se dan cuenta? El problema es que es el texto, el tamaño del texto, pues de mi texto, valga la redundancia, ¿no? Todo esto. Entonces aquí tengo que poner pues algo así como 3 centímetros. Y ya más o menos sale, ¿no? Aquí es como de prueba y error. Ya le puedo poner alguno. Y, ajá. Entonces así puedo poner notas al margen con margin note. Y hay que recordar usar un paquete, ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa quiero que veamos? Ok, hay un comando que se llama verbatim, que también es un entorno. Verbatim. ¿Qué es lo que hace el comando verbatim? Es básicamente lo que yo escriba dentro del entorno. Va a ver igual, ¿no? Entonces aquí yo puedo escribir de forma libre. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, el signo de pesos, yo les había dicho que es un comando para el entorno matemático. Aquí puedo poner signo de pesos, x cuadrada, más 3y igual a 5, slash, begin o cosas así. De hecho, muchas cosas de esto lo voy a hacer como ya después. Lo que hace el comando verbatim es justamente el texto que pones, te lo pone, o sea, lo que le estás diciendo, esto que te voy a poner en este entorno, no me lo leas como, o sea, léemelo como texto plano, ¿no? No me lo leas como con comandos. Y entonces, esto está padre, sobre todo cuando quieren hacer textos explicando LaTeX, pues se usa mucho verbatim para poner justamente cuál va a ser los comandos que se deben de poner para que los interprete LaTeX, ¿no? Y aquí ya pueden pues, escribir lo que ustedes quieran y manden, más o menos. Y más o menos lo respetan, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a dar muchos espacios y también te respeta los muchos espacios, pero si arriba, por ejemplo, aquí donde dice el último teorema de Fermat, entre D y Fermat pongo muchos espacios, aquí solo te lee un solo espacio. ¿Sí? Entonces, aquí te da como cierta libertad, ¿no? Pero es texto plano, ¿no? Es como abrir un bloc de notas y pegarlo. Entonces, esto es verbatim, para ¿no? Sirve para poner comandos y que no los interprete. No los interprete. Ah, este es un comando muy bonito. La text. Y bueno, ese comando que acabo de poner, que es LaTeX, con mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, les pone el logo de LaTeX, ¿no? Para que ahí sepan. Y bueno, hay otros comanditos que lo que nos van a servir estos comandos son para rellenar filas. Es decir, si yo pongo un comando, uno de estos comandos, me pone tantos espacios para usar todo el renglón. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo quiero hacer una lista, o sea, como emular una tabla, yo puedo decir, por ejemplo, el tren A, y bueno, puedo poner tren, voy a poner un comando que es hfill, y salida. Lo que va a hacer, pues es rellenar, déjenme, hago menos zoom, y aquí si se dan cuenta, yo tengo tren de este lado, del lado izquierdo,
y salida del lado derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hago es como emular una tabla o un menú o algo así. Entonces, por ejemplo, puedo poner el tren A, sale Hfield a la hora, no sé, a las 5 de la tarde. El problema de esto, visualmente se puede perder. Aquí me falta darle un salto de línea para que sepa. El tren A sale a las 5 de la tarde. El problema de esto es que puede haber como pérdida de donde empezar a hacer confusiones. Entonces también hay códigos, por ejemplo, el tren B, H rule field, es 6 de la tarde. Esto lo que me va a generar, igual, un salto de línea. Lo que me genera es esta línea, ¿no? Para que yo pueda seguirla visualmente, o también puedo usar, igual déjenme dar aquí otro salto de línea, dotfield, no sé, 10 AM, ¿no? O con dotfield puedo hacer justo eso, pero con puntitos, ¿no? Ese seguimiento. Eso pues ya va a depender como de imaginación, dónde lo podamos usar. Ok. Y bueno, algo que no me gusta, entre comillas, de Overleaf es que, pues bueno, necesitas una versión no gratuita, sino de paga para poder como tener a mucha gente editando el mismo documento. Le podemos dar la vuelta a esto a partir de un comando que se llama input, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, igual para facilitar la escritura de, no sé, por ejemplo, de tareas, podemos hacer lo siguiente. Section, tareas. Input. ¿Qué es lo que va a hacer el comando input? También se le llama modulación. Entonces, yo lo que puedo hacer es separar mi documento en varios archivos más simples. Por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a poner en B algo que sea huge, tarea, ejemplo. A lo mejor a mí me interesaría hacer algunas cosas. Entonces, lo que yo puedo hacer es, vamos a pensar que tiene 5 ejercicios mi tarea, y para que sea como más fácil de editar y yo no estarme perdiendo en mucho texto, lo que yo puedo hacer es generar otros archivos. Por ejemplo, voy a generar un archivo nuevo, aquí arriba a la izquierda, archivo nuevo. Aquí le doy a New File, si quiero generar un nuevo entero desde cero. Le puedo dar a Upload, si ya tengo un archivo hecho y lo quiero cargar. Puedo copiarlo de otro proyecto, ¿no? Por ejemplo, de la clase 1, copiar es de la clase 1 el archivo main, o la clase 1.txt, cualquiera de estos dos, cosas de ese estilo. Pero bueno, ahorita le voy a dar uno, voy a ponerle aquí problema 1, crear. Si me deja, ahora vamos a cancelar, archivo nuevo, problema 1, ok, ya lo creo. Aquí me generó el otro archivo que es problema 1. Y aquí yo lo que voy a hacer es escribir, ya sin preámbulos, sin begin document, ya solo el puro texto. Entonces, este es el ejercicio 1. No tiene preámbulo, ni entorno document, que es con lo que escribimos el documento, porque lo que va a hacer el LaTeX es entender este documento como parte ya del entorno, valga la redundancia. Ahorita les explico más o menos a qué me refiero.
puedo poner ecuaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada igual a menos 1. ¿Y qué voy a hacer en mi main? En mi main lo que voy a poner es input. Bueno, déjenme, a lo mejor me interesaría ponerle un enumerate, por ejemplo. Entonces aquí va a salir 1 y voy a poner input. Problema 1, LaTeX ya te da como la lista de qué cosas puedes poner con el input, entonces voy a poner problema 1. Control Enter. Y se dan cuenta, yo no tengo nada de... Este es el ejercicio 1, no tiene preámbulo ni entorno document. Puedo escribir ecuaciones, pero ya esto ya apareció directamente con poner input problema 1, ¿no? Eso ya está, eso está muy padre porque así ya se pueden repartir en el equipo. Bueno, tú pasas este ejercicio al LaTeX, tú pasas este otro y ya al final, pues ya ponen todos los problemas y con los puros input, pues ya van ordenando todo, ¿no? Ya los van agregando. Entonces, esa es una forma para trabajar de forma colaborativa, pero no en vivo, ¿no? Sino cada quien en su lugar. También, por ejemplo, en tesis o cosas así, pues pueden modular tal vez por capítulos o cosas de ese estilo, ¿no? En formas que sea fácil de trabajar, para que al final no tengan, pues, bodrios de 136 líneas que después sean complicadas de editar y de leer, ¿vale? Creo que no está tan complicado de editar y de leer, o sea, más o menos puedes buscar bien, pero esto te puede ayudar, ¿no? A ir metiendo cositas poco a poco, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Supongo que no. Sí, perdón, yo otra vez. Eh, Sí, tú date, que- date. Quería saber si se pueden, no sé si la palabra correcta es concatenar, pero combinar dos environments distintos. Por ejemplo, si yo quiero hacer el flush write con, con un texto que está dentro de un ambiente verbatim, no sé si me expliqué. Ah, sí, ya. Sí, mientras no O entre sea, en contradicción los entornos. usar un entorno dentro de otro entorno. Sí. Sí, se llama anidar, no concatenar, y sí se puede, ¿no? Por ejemplo, aquí en las listas lo que estamos haciendo es anidando uno dentro de otro. De hecho, por ejemplo, igual más abajito, no sé dónde lo puse, aquí en la nota de margen, si se dan cuenta, margin note, pues es como un entorno chiquitito, tan chiquito que no se necesita hacer mucho. Pero aquí dentro le anidé el Fbox y dentro del Fbox está el parbox. Entonces sí podemos anidar mientras no entren en contradicción. ¿A qué me refiero con que no entren en contradicción? Pues que no haga algo como begin center y después quiera poner aquí dentro un begin flush left. Entonces, por ejemplo, texto dentro de center, texto dentro de flush left. Aquí no sé qué vaya a hacer, nunca lo he hecho. Miren, si entran en contradicción, le da prioridad al que está más adentro, ¿no? Entonces, este es el flush left, le dio prioridad al center. Entonces, sí se puede. Entonces, aunque entren en contradicción. Entonces, está padre eso. Y en general, pues pueden meter tantos entornos como quieran. Hay entornos que sí entran como en algunas contradicciones. Ahorita no recuerdo alguno mentalmente. Por ejemplo, lo del footnote, esos entornos chiquititos, les digo, de repente no trabajan bien con algunos otros entornos, a veces, pero eso ya salen como en la marcha, ¿no? Yo ahorita no les podré decir, pues porque ahorita no tengo uno en mente, al menos. Pero hay algunos entornos que sí, como que no trabajan chido en conjunto. Entonces, salvo con ellos, que igual no he encontrado muchos,
pues sí puedo estar anidando los que yo quiera uno dentro de otro. ¿Vale? ¿Sí quedó más o menos clara la duda? Sí. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Básicamente esto era lo que quería que viéramos hasta hoy. Toda esta parte de edición de texto. Si no hay dudas, entonces hasta aquí lo dejamos. Yo tengo una. Date. ¿No ves que se ponen las líneas horizontales entre el resumen y los títulos? Sí. Sí, ¿sabes cómo se ponen? Eso. Aquí unas líneas horizontales, sí. Sí. Es con por ejemplo, vámonos hasta allá arriba, para que ahí salga. Aquí está Abstract, con hrule, sin el fill. Bueno, tal vez sí, ahorita veo sí, con el fill o sin el fill. Con hrule salen líneas, y ya, con esa ya sale como toda la línea. En el caso de que no te llene el espacio por alguna razón, pues ya le pones el fill, y en teoría también debería de jalar, ¿no? Agarra todo el espacio. Hrule, fill. No pueden poner tantas líneas como ustedes quieran. Bueno, aquí no lo jaló. True. Aquí lo que hizo fue hacer la gruesa. Bueno, pero se puede hacer con Natural. Déjenme checo cómo poner más de una línea. Y de hecho, este comando nos va a ser útiles, por ejemplo, en generar algunas tablas o cosas así, para generar líneas horizontales. Entonces, con hrule sale en esta línea, ¿no? Para que quede chido. Aquí no hay nada que terminar. ¿Alguna otra duda? ¿O no? Si ya no hay dudas, entonces pues aquí dejamos y nos vemos el martes. Salvo que haya alguna situación rara, que no lo creo. Igual ya le subí las fechas y los temas que vamos a estar viendo. Entonces hoy ya vimos escritura de texto. La próxima sesión vamos a ver modo matemático, después las tablas. Esto de imágenes les voy a meter más que solo imágenes, porque ya me puse a leer y como que sí, este día quedaría muy escueto. Vamos a ver bibliografía y después un Beamer, que es crear una presentación, ¿no? Ya que tengamos como todo más o menos hecho. Y esto de extra, pues va a depender, pues si tienen ustedes algunas dudas o quedaron cosas en el tintero, ese día los meto. Pero, ya sé que podemos usar esto de extra. Pero bueno, si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Y pues bueno, nos vemos.